Esto no va. Ya. La transpiración. Que claramente van a usar el potencial, el potencial hídrico va a explicar qué es lo que es la transpiración, pero veamos. Lo primero es que diferenciar entre evapotranspiración, que es evaporación más transpiración. ¿Qué me podría decir lo que es la transpiración, Carla? La clásica pregunta que yo digo al comienzo de la clase, ustedes siempre le preguntan los conceptos a sus estudiantes porque pueden ver, lo más importante es que si hay un error, ustedes tienen que cambiar en el alumno la forma de percibir el problema. Si no lo hacen, él no va a cambiar su posición. Así que la Carla me dice, dígame, defíneme transpiración. ¿Cuándo usted transpira? Cuando las clases son en la colina y son a las 2 de la tarde, 2:30, y llegan sudados enteros, les pregunto, ¿usted viene transpirada? Y me suelen decir sí, pero ¿eso es transpiración? Carla Tapia, ¿no? Profe, la Carla, justamente la Carla tiene No problemas con transpira. su computador. No transpira. No, Ya, tiene problemas con su computador, se le ya. suele quedar pegado, de repente va a cachar de repente va a ver que se le prende la cámara sola, Ya, ok. así que Dale probablemente tú, Camilo, entonces. Gracias por transpiración recordarme. es pérdida de agua dentro de un mecanismo de regulación de temperatura. Y no sé si también estará involucrado la regulación de la cantidad de agua, no sé, pero sí por Pero, a regulación ver, de pero temperatura. seamos claros. Si tú vienes subiendo la colina del Pino y llegáis todo mojado arriba y te preguntan, ¿vienes transpirado? ¿Tú qué dices? Que sí, pero eso no sería una descripción de transpiración. No, de hecho no es transpiración. Eso se llama sudoración. Ahí está el primer Ah, cambio. ya. Sudoración es excreción de agua por glándulas sudoríparas. Mientras que Ah, la no. transpiración Yo es la pensaba que eran salida de sinónimos. agua a través de los estomas. No, la transpiración está solo restringida a la salida de agua a través de los estomas. Bueno, o de la cutícula de la hoja. Y Entonces, ¿las personas evaporación, no transpiran? ¿Los perdón, las mamíferos no? personas no transpiran, ¿Mm? no, salvo que sean plantas. Ah, mira ese error de concepto. Ellas solo tienen sudoración y luego evaporación. Porque la evaporación se define, esto que está acá, evaporación, es la pérdida de agua, el paso de fase vapor, de fase líquida a fase de vapor, sin barreras. Por ejemplo, desde una superficie de la piel, desde una mano langueteada, por encima de ahí está, en este momento está evaporando desde mi superficie, pasando de fase líquida a fase de vapor, o de una laguna, o de una bandeja de evaporación, por ejemplo. Y la transpiración es el paso de vapor de agua desde la cavidad subestomática hacia el aire, usualmente por los estomas. Te fijas que ahí tenemos un buen ejemplo porque ustedes en su... Vamos a seguir hablando que esté transpirado, digamos, pero tener claro de que cuando hablamos de transpiración y de evapotranspiración estamos pensando, en este caso, evapotranspiración incluye toda la evaporación de superficies libres más la transpiración. Aquí está evaporación, transpiración de la hoja. Y lo otro es sudoración. Y si hay sudoración es secreción, pero en las plantas también hay eso, pero no en la hoja, lo hacen en las raíces, y otra historia. El segundo elemento es esta relación que hay, o sea, y además, perdón, en un cultivo de maíz, por ejemplo, que la transpiración represente el 75% del agua que sale del sistema y la evaporación desde el suelo apenas un 25%. O sea, la transpiración es importante en los vegetales. El otro punto que quiero destacar acá, cuando hablamos de transpiración, es que hay una relación estrecha entre materia seca, por ejemplo, para producir 1 kilo de materia seca de maíz, se requieren 225 kilos de agua. O para 1 kilo esto es materia seca total, con hoja, con todo, 1 kilo de semilla de maíz, ¿no es cierto? De peso seco, se requieren 600 kilos de agua.
Es decir, hay una tremenda, una relación importante entre cuál es tu huella hídrica, se le escucha ese término, y es cuánta agua gastas para producir 1 kilo de grano de maíz, 600 kilos de agua. Esa es la huella hídrica. Entonces uno puede decir, hay cultivos que gastan menos, cultivos que gastan más agua. ¿Por qué creen ustedes que está esta relación entre materia seca y agua? Materia seca producida y agua transpirada. ¿A quién vamos? ¿Javiera? Y después Valentina. Y Alexa, que está ahí como calladito y llega un poco tarde, vienen todo transpirado. ¿Javiera? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Tengo 2 Javieras, en la misma Javiera sí. Sí. ¿Por qué esta relación? ¿Por qué yo hablo de relación entre materia seca producida, por ejemplo, hoja o maíz, versus el agua que gastaron en producirlo? Peso seco o materia seca producida relacionado con el agua que se utilizó para producirla. Porque las plantas necesitan agua para funcionar, Agua para para realizar todos sus producirla. procesos. ¿Ya? Dale, Javiera. Que necesitan el agua para poder producir esa materia seca, entonces hay una relación. Sí, pero ¿cómo la necesitan? Esto es materia de la enseñanza media, así que estamos bien acá. Profundiza un poquito más, Javiera. ¿Cómo se ocurre que, o Camilo, dale, Es que el Camilo agua la quiere usan participar harto. en la fotosíntesis. La fotosíntesis es la que le A permite, ver, ¿dónde usa el agua la fotosíntesis, perdón? o sea, la planta ocupa el agua para realizar la fotosíntesis, para poder producir la glucosa. Con O esa sea, glucosa, la hidrólisis del agua, es agua, ¿no? Es agua metabólica. claro, Mira, el total del agua que transpira es 0,01%, 0,1%, que será el agua hidrolizada, que luego se transforma en oxígeno, en fin. Es muy poquito el agua que se ocupa en el metabolismo. El mm, 99% del agua se pierde por transpiración. mm, Está bien, como ustedes tienen mucho más zoologías, claro, los animales usan el agua metabólica para, inclusive algunos ratones no toman agua y usan las reservas de grasas para transformarlo en agua. No, pero las plantas no, muy poco. Y entonces, sigue la pregunta abierta, ¿por qué esta relación? Si no es como agua metabólica. Alexis dijimos que seguía. ¿Cómo era la pregunta? Explíqueme por qué yo pongo acá materia seca producida y acá agua transpirada, agua utilizada para producir esa materia seca. Se supone que hay una relación estrecha. Ya vimos que por agua metabólica no vamos a explicarlo, no por la hidrólisis del agua en la fotosíntesis. ¿Dónde más puede estar la relación? No sabría decir. ¿Por dónde se pierde el agua, Alexis? ¿Por dónde Por se las pierde el hojas. agua por transpiración? ¿Ah? Por las hojas de la planta, ¿o no? Por la hoja, porque parte la hoja, Los estomas. por los estomas. Entonces, ¿por qué la planta tiene los estomas abiertos para que pierda agua? ¿Por qué tiene que estar los estomas abiertos? Porque si lo cierra, no pierde agua, po. ¿Y por qué entonces tiene que perder agua? Por los estomas sale el vapor del De agua, ¿sí? agua. Y si lo cierra no sale, pero ¿por qué los tiene abiertos? para mantener un flujo, ¿Ya? ¿Y qué hace porque con el flujo? al Para perder realizar el agua, intercambio gaseoso. al perder Valentina, agua por la ¿ya? transpiración, obliga a que el agua que está en las raíces siga subiendo, entonces mantiene un flujo de agua.
Y ahí, Bastante. ¿cuál es la ventaja adaptativa de eso? Mover cosas en su interior, ¿no? Ocuparlo como medio para mover cosas Ya tú dentro dices de mantener la planta. andando un movimiento de... Ya, ok. Digamos, la absorción de nutrientes tiene mucho sentido por esa vía, digamos. O sea, la medida que entra agua por las raíces y la pierde por la hoja, mientras se mantenga el flujo, que a través del xilema, ¿no es cierto? Puedes tú mover nutrientes. Esencialmente, nutrientes sacados del suelo. Y la Valentina dijo otra cosa más. Valentina, Profesor, ahora se me escucha bien. perfecto. Dele. Si te Ah, ya. escuché recién. No, Dale. que le decía que por el intercambio gaseoso igual mantiene la ¿Qué, planta esto qué más significa abierto. intercambio gaseoso? Valentina, dale, tú misma. Explica bien. El intercambio de gases que tiene la planta entre su medio y el medio externo. Pero ¿a qué te refieres con intercambio gaseoso? Porque no hemos usado ese término. Dale, Valentina. Sigue, Valentina. La estoy creando, profe. Porque, o sea, la planta tiene que mantener dentro de su metabolismo un equilibrio, pues por eso tiene que ¿Pero tener, de qué? mantener como equilibrio de, no sé, como estábamos hablando recién, del agua, o en este caso del carbono o del oxígeno que libera igual. A ver, el oxígeno pasa, el oxígeno pasa la epidermis y que no tiene nada que ver con los estomas abiertos. Pero tú dijiste intercambio gaseoso, y ese término se utiliza, pero quiero que lo explicitemos un poquito más para ver qué entendemos por ello. Sigue, Valentina, dale. Profe, no sé qué más decirle. Ya, pero lo enunciaste, solo que no lo diste importancia. ¿Qué más? Diego Cortés, ¿puedo, no? Y después sigue la Constanza Hernández. Diego, Debido al exceso de CO2 que existe en la planta, ¿cómo es la cosa del CO2? A ver, dale. eh, Está la toma abierta, la planta pierde agua ujú, y dijeron intercambio de gases y ahora tú dices es por el CO2. ¿Pero qué tiene que ver el CO2? El CO2 entra por los estomas. Entonces, intercambio es sale vapor de agua, entra CO2. Eso se llama intercambio de gases. Además, se llaman intercambio de gases fotosintéticos, más encima. ¿Mm? Ok, Constanza, ya hemos visto, Constanza Hernández, ya hemos visto que la transpiración está relacionada con la absorción de nutrientes, mantener un mecanismo de transporte hacia arriba, digamos, en principio a través del xilema, y además tiene que ver con intercambio de gases. O sea, si la planta deja de transpirar, no entra CO2. Por lo tanto, para ganar carbono, porque el pecho seco esencialmente es carbono, tiene que perder agua. ¿Algo más? Constanza, ¿alguna otra ventaja adaptativa de la transpiración? Cuando digo ventaja adaptativa del fenómeno, es porque no quiero hacer la pregunta ¿para qué sirve, no? Vendría siendo como regulador de temperatura también. Perfecto, claro. Lo vimos con la teoría cinética, de que en la medida que pierde agua, las moléculas que se evaporan son las con más energía y las que quedan son con menos energía, así que la hoja se enfría. Así que puede regular temperaturas. De hecho, las plantas son casi homotermas. Dije casi, ¿eh? Cuando vean Fisiología Animal con Arturo Cortés, claro, es como el equivalente al lagarto que levanta las patas para no calentarse tanto. Bueno, avancemos entonces. Hay formas de medir la evapotranspiración o la transpiración a nivel de predio, así, de grandes terrenos, como por ejemplo este sistema que son un lisímetro. Normalmente nosotros tenemos un laboratorio donde usamos un lisímetro, que era un macetero con una bolsa de plástico, porque este lisímetro ve los cambios que hay de peso en este contenedor, que son debido a precisamente intercambio de agua. Ahora, así como está, se mide evapotranspiración, si uno coloca un plástico en el piso, mide solo la transpiración y puede registrarlo digitalmente, en fin.
inmediatamente les digo que este lisímetro normalmente se coloca dentro del terreno, no en los bordes, porque así se evita el efecto de borde. Muy cerca del borde, el viento haría que la temperatura sea mayor, en fin. Entonces, para representar mejor la situación interior del bosque, del cultivo, de un matorral, uno lo coloca en forma más interna. Pero ustedes pueden, por ejemplo, en clase, preparar lisímetros basados en un macetero con bolsa de plástico abierta o cerrada. Y pueden ver una balanza simple, los cambios de peso, que durante el día, durante un periodo de transpiración, están relacionados solo con la pérdida de agua, no con la ganancia de carbono casi. Así que uno puede medir la transpiración con luz, con menos luz, en fin. Nosotros usamos equipos un poquito más sofisticados. Estos son unos IRGA, Infrared Gas Analyzer, son IRGA. Y estos equipos, tenemos dos de estos en el laboratorio. Uno mete dentro una cámara, y en esta cámara uno, bueno, tiene acá un radiómetro, tiene termocuplas interiores, y además tiene en el brazo, tiene acá medidores de CO2 y de agua. Entonces uno puede medir los flujos. Si uno mira acá, este es un sistema de intercambio de gases abierto. Uno tiene un medidor de flujo de agua de entrada, también de CO2, homogeniza el aire adentro, por lo tanto la planta se está transpirando, la humedad que entra y mide la humedad que sale, normalmente va a salir más humedad y tiene el tiro el valor de transpiración. Si sabe cuánto es el flujo de aire que pasa, cuánto se humedece, entonces sabe cuánto la planta transpira. Lo mismo hace con el CO2, entonces lo puede medir fotosíntesis y además transpiración al mismo tiempo. Y hay otros equipos como este, que es en un tallo. Esto puede ser cuando son muy herbáceos o cuando son leñosos, usamos también nosotros estos así, que uno hace 3 hoyitos, al centro coloca una resistencia que permite calentar, como los anafres, ¿no? Pero sube un par de grados nomás, no es mucho, y tiene termocupla arriba y abajo, y entonces da un pulso de calor. Si la planta está transpirando, está pasando agua a través del xilema, esto es un tallo, ¿no? Pasa agua a través del xilema, y entonces uno detecta el aumento de temperatura. Nuevamente se está transpirando en el sensor de arriba. Ahora, el sensor de abajo es para restarle la temperatura que se transmite a través de la madera. Entonces, mientras más rápido llega, uno sabe la tasa de transpiración y cuánto es lo que calienta, sabe la magnitud del agua que pierde. Este es exactamente lo mismo, pero acá el calentador es una cinta alrededor del tallo y tiene sensores arriba y abajo y hace lo mismo. Bueno, finalmente llegamos a dónde ocurre la transpiración, y esto ustedes ya lo vieron no me acuerdo el nombre del curso nuevo de botánica que tienen ustedes, pero vieron hojas y vieron estoma. Y yo le voy a preguntar el tiro a quién puede ser, a Nicole. ¿Podrías tú? Profe, dígame. ¿Qué sabe de los estomas? ¿Dónde hay más? ¿Cómo son? En fin. Una cosa De los general. estomas. Los estomas de las plantas. Sí. En realidad, o sea, solo sé que los estomas son como aberturas que están en las plantas y que permiten como el intercambio gaseoso. Pero ya sabemos que hacen O más sea, que cosas que participan en la fotosíntesis y en la respiración de las plantas. respiración no. No en la respiración. Es el lugar en el que sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono. Sale el agua y entra el CO2. El oxígeno puede salir por cualquier lado, ¿eh? No es solo por el estómago. Pero en fin. Ya, pero por ejemplo, ¿hay más en el ácido o en vez? ¿Arriba o abajo la hoja? Abajo. Depende de la planta. Te digo el tiro, depende de la planta. Hice la pregunta porque siempre le dicen a ustedes, hay más estómago abajo. Hay el poroto, por ejemplo, cierra su hoja hacia arriba o hacia abajo. El poroto lo cierra hacia abajo. El prosopis, el garrobo, lo cierra hacia arriba su hoja, a mediodía, por ejemplo, su foliolo. Y ellos tienen más estomas arriba que en el embés, el as más que en el embés. Así que depende de la especie. Pero en general, uno puede ver, por ejemplo, en esta planta que es muy de ambiente árido, bastante suculenta, con una parénquima empalizada doble, que decía, usted ven que bien grueso también la epidermis con una cutícula muy gruesa, y una estoma
que el intercambio lo haría entre los espacios intercelulares por acá y el aire, ¿no? Y también hay estomas en la parte inferior, en el embés, metidas dentro de un parénquima esponjoso, que es mucho más laxo, y los espacios de aire que son mucho mayores. Entonces, pueden haber diferencias entre el aire y el embés de todas maneras. Esto es una círcula de pino, hay estomas en todos los lados. Esto es en una planta mucho más árido, un parénquima en empalizada muy poblado, pero arriba una epidermis múltiple, que es bastante rara, pero acá los estomas están todos abajo y además metidos dentro de una cripta estomatal. Esto es fuera de la hoja, pero dentro de una cripta, ¿no? Y no sé, porque ahí está el maíz y tiene estoma de arriba y abajo igual, del mismo tamaño, casi igual el mesófilo en este caso. Entonces, cuando estamos pensando en intercambio de gases, bueno, va a ser muy distinto cuando está expuesto al aire libre, o está metido dentro de una cripta estomatal, o metida llena de pelos o de tricomas, ¿no es cierto?, en la hoja. Entonces, hay más de una barrera para la difusión del agua y la difusión del CO2. Entonces hay que conocer un poco la forma de los estomas. La transpiración siempre es el paso del vapor de agua, el agua que está líquida en las células, en las paredes celulares, pero se evapora y pasa a vapor de agua en la cavidad subestomática. Y entonces la difusión de vapor de agua de la cavidad subestomática es la parte de aire que está dentro de la hoja, ¿no? Sale a través de los estomas, esa es la transpiración. También podría salir a través de la cutícula, se llama transpiración cuticular, que es muy baja, pero la estomática es la más clásica. Pero aquí, por ejemplo, en este caso de la edelfa, pasa de la cavidad subestomática a esta cripta, y aquí todavía estamos en una zona muy pegada a la hoja, y de acá tiene que finalmente difundir hacia el aire libre. Bueno, vamos a volver esto al final de la clase. Acá hay otro ejemplo, este es en un haba, esta es una cavidad subestomática. Fíjense cómo son los parénquimas. Hay epidermis arriba y abajo, pero también hay células oclusivas, se ven algunas por acá. Acá hay un estoma. Hay bastante espacio intercelulares. Entonces aquí el agua se encuentra en forma de vapor de agua. Acá hay otras vistas más de estomas. Ya me pueden decir, bueno, acá se ve clarito las células oclusivas, y uno mira hacia adentro de la célula oclusiva y puede ver la cámara subestomática. Se imagina, ¿no? Esto está hacia adentro, es una microfotografía electrónica. A ver, ¿qué le pregunto? ¿A quién le he preguntado? A Valentina Ledesma. Pues puede diferenciar entre B y C. ¿Qué tienen en diferencia estos, o qué caracteriza B y C? Esa foto y esa foto. ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Sin leer el texto, por supuesto. Valentina. Aquí estoy, profe. Estos estomas clásicos son D, comparado con estos estomas de acá. Valentina. Profe, que estoy viendo porque si yo los veo así a simple vista, para mí van a ser estomas. O sea, lo único que cambia es la distribución que tienen, que uno está más desordenado y otro está ordenado. Ya, y eso te dice inmediatamente de qué grupos taxonómicos son. De hecho, los zoólogos utilizan la epidermis y la forma de los estomas para decir qué planta está comiendo a los animales. El B es clásico de una monocotiledonia. B. ¿Qué digo? C. Dicotiledonia típico. C. Quenopodium. Es clásico dicotiledonia. La forma, este es de dicotiledonia. Los de monocotiledonia son más alargados y siempre en línea. Es una forma de diferenciar las hojas. Bueno, en D veamos tricomas además, ¿no? Eso es importante que estos pelos que están encima de la hoja también aumentan la resistencia a la difusión de vapores de agua, y al CO2 también. Bueno, entonces ahí están estos estomas. Y la pregunta, bueno, es que hay un estoma abierto. Al final la pregunta es cómo están abiertos, cómo están cerrados, qué hace que se abran y que se cierran, que esa es la parte
fisiológica. Y uno diría en general, esto es noche y día, uno diría, bueno, en el día, en general, si hay luz, las tomas se abren, si hay más luz, se abren más, y se cierran porque aumenta mucho la temperatura, porque hay mucho CO2 o porque hay mucho viento. Y en la noche en general están cerrados, pero si bajamos artificialmente el nivel de CO2, el toma se abre. Y si este es hídrico, el toma se cierra, está dándole variables que... Y si está el agua y el CO2 normal, los tomas están cerrados usualmente de noche. Así que luz hace que se abran, bajada CO2 también hacen que se abran, ¿m? Y exceso de CO2 o temperatura muy alta hace que se cierren. Y acá abajo, en el gráfico de abajo, que también está en el capítulo que tienen que hacer ellos, uno ve, bueno, en general las plantas típicas abren en la mañana, el máximo como mediodía y luego van cerrando, pero la mayoría de las plantas, o muchas de las plantas del ambiente mediterráneo, tienen un pico en la mañana, cierran parcialmente, se toman mediodía y luego los van a abrir un poco en la tarde. Bueno, la planta típica, si está nublado, abre menos, esa es la respuesta clásica. Y esta de acá, en un suelo muy seco, muchas plantas de ambientes áridos abren solo en la mañana. Y luego está el comportamiento que es al revés de las plantas CAM. Valentina, ¿tú misma podrías decirme qué son las plantas CAM? ¿Las Valentina, plantas cuánto, profe? acá está, en la diapositiva. CAM. Mm, Perdón, usted no, mm, antes de bioquímica, ¿no? De la Sí, fotosíntesis. profe. Ya, ok. ¿Tuvieron bioquímica en la fotosíntesis? No, Profe, profe, es no la que vimos. no vimos fotosíntesis en bioquímica. En bioquímica solamente vimos ciclos metabólicos respecto a animales. De hecho, de Ya, plantas ya. vimos súper poco. Me dijiste que sí, entonces, bueno. Las plantas CAM es Crassulaceae acid metabolism, metabolismo ácido de la crasulácea, la cactácea, la bromeliácea, la piña, y otros grupos más. Son en general plantas suculentas que abren sus tomas en la noche y los cierran en el día, justo al revés. ¿Ya? Así que, excepto por estas plantas que lo hacen justo al revés, y vamos a tener que explicarlo un poco más adelante, las plantas las otras plantas hacen esto de abrir el día y en algunos casos cerrar a mediodía, en fin. Por lo tanto, vemos que la apertura estomática no es igual en todas, en principio, no responde al mismo factor, pero tenemos que entender el mecanismo. ¿Cómo? Voy a seguir con la Valentina, perdona que siga contigo. ¿Cómo esperas tú, o podrías explicar, cómo podrías explicar la apertura estomática, digamos? ¿Qué determinaría que se abre o se cierra la estoma? Ya vimos los factores ambientales, pero ahora vamos al mecanismo. Valentina. Sí, profe, estoy aquí. Si yo miro ¿por qué tú dirías que este estoma está abierto? De hecho, se llama células oclusivas y esto se llama la apertura estomática, o el opérculo también le llaman. ¿Por qué se abre este hoyito? Que es por donde se produce el intercambio de gases. Sale agua, entra CO2. Profe, pero Acá está o sea, no le el poro capto como estomático. ¿Cómo el mecanismo? ¿Cómo logras que tú que se abra o se cierra este poro estomático? Acá está trae un estoma, cavidad estomática, está el intercambio de gases. Y sabemos de los estomas, lo vimos en la clase. que es como lo que dijo recién usted, que obviamente que el poro estomático se abra o se cierra va a ir dependiendo del ambiente en donde se está Sí, desarrollando la pero planta. ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo logras que dos células se separen o se junten? Tenemos miscelación radial, este engrosamiento de la pared secundaria. Sabemos que cerca del poro, acá las células guardianas tienen también un poco más grueso, y aquí es más débil. Y la vimos bastante túrgida, ¿no? Clásica pregunta es, ¿cómo el mecanismo? Pues si las plantas no se mueven, pero estas células se mueven, pues, y se abren y se cierran. Y además responden a factores ambientales, pero ¿por qué se abriría o por qué se cerraría? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿A quién se le ocurre? ¿Tenemos idea? A ver.
se debe a la absorción de agua por la célula oclusiva. Ya, si entra o sale agua. Eh, Y si entra agua, ¿qué pasa? sea, Si sale agua, ¿qué pasa? si pierde agua, esta se vuelve flácida Ya ahí. y ahí el estómago se cierra. ¿Alguien opina algo distinto? Creo que Puede eso ser sí. igual. Creo que es Dale, no, Dale. de agua. La célula se vuelve flácida y si hay mucha agua, la célula se vuelve turgente. Ya, abre. y si está urgente. Se vuelve turgente, los estómagos ¿Se cierra o se abre? se abre. Ya. ¿Y Valentina? Nada, tenía lo mismo que estaba diciendo Alexis, o también Ya. puede ser quizá en algunas plantas por interacción con la luz, quizás. Por Sí, respuesta. no, pero otra cosa es qué gatilla. Otra cosa es qué gatilla. La pregunta era cómo era el mecanismo de apertura y cierre. Pero ya me dieron, este es un ejemplo que ustedes pueden hacer en sus clases. Es un masking tape simple o cinta o masking, ¿no? De mascarar. Y un globo y le ponen la miselación radial y pueden inflarlo o desinflarlo. Y si lo inflan, se abre. Y si lo desinflan, se cierra. Y ese o sea, es un cambio de turgor, claramente. O sea, que entre y que salga agua, mediado potencial y diferencia potencial hídrico. Viste que la clase pasada están todas. Y entonces tenemos esto y en los años 70, hace algunos años atrás, ya se había medido que había un cambio en el potencial en la concentración de potasio. Cuando las células estaban abiertas, había alto nivel de concentración de potasio en las células guardianas, y cuando el estómago se cerraba, el potasio estaba muy bajo. Y al revés, cambiaban, si el estómago cerrado, las células de los alrededores aumentaban su potasio y cuando estaba el estómago abierto, disminuían. Así que era un movimiento potasio lo que estaba involucrado, que también está asociado a un cambio de pH. Todo esto, ¿eh? Es decir, el pH aumentaba, disminuía el potasio, aumentaba el potasio. Y esta es la otra forma de verlo, estómago abierto y cerrado. Si uno mira acá la apertura o el volumen celular, era exactamente lo mismo. En la medida que aumenta la presión potencial de presión de la célula oclusiva, la medida que aumenta, desde poco a mucho, los estomas se abren. Y aumenta el volumen, o sea, está todo relacionado por eso. Ahora, en los 90 se hablaba de un modelo de un ciclo de retroalimentación en donde en principio la luz estimulaba la apertura estomática y lo que se hacía era esencialmente promover la entrada de potasio, no se sabía cómo ver en ese momento, y la luz lo hacía, en principio lo hacía estimulando la fotosíntesis, y la fotosíntesis consumía el CO2, y entonces se activaba la entrada de potasio. Así se decía en ese momento. Y los estomas se abrían y entraba CO2, y teníamos este ciclo para mantener la concentración de CO2 estable dentro del estómago. Por otro lado, se sabía que cuando perdía mucha agua, salía potasio. Y se descubrió que hay una hormona, y bueno, al salir potasio sale el agua, ¿no? Hay una hormona que es el ácido abscísico, el ABA, que ahora sabemos además que es producida por las raíces, que cuando aumentan los niveles de ABA por exceso de pérdida de agua, hace que salga el potasio y los estomas se cierran. Entonces, había un feedback, un ciclo de retroalimentación negativo asociado al mantener el estatus hídrico de la planta. Y había otras cosas más que se sabían en esa época, que si tú ponías estrés rápido, por ejemplo, una planta que está en invernadero, bien húmeda, y la ponís rápidamente al sol, con mucha demanda de agua, solo aire muy seco, se pierde agua directamente de los estomas y pierde volumen y los estomas se cierran. Así que, ese cierre es terrible porque en 2 días más recién te va a abrir los estomas. Cuando uno está haciendo mediciones de las plantas, tiene que ser muy cuidadoso porque son plantas vivas. Entonces teníamos 2 ciclos de retroalimentación y el modelo es bastante simple, ¿no? O sea,
Si hay luz, se estimula la fotosíntesis, baja el CO2, entra potasio, se abre los estomas, entra CO2 y estamos bien. Pero si están los estomas abiertos, se pierde mucha agua y llega una señal de ABA y te cierra los estomas. Entonces está en un equilibrio entre cuánto carbono gano y cuánta agua pierdo todo el tiempo. ¿Se entiende? Supongo que sí. Camila, ¿se entiende? Ya. Ok, se entiende, supongo. Ya. Luego, este es el que tenemos, esto es ya de este siglo. Bueno, el paper son de 2003, en fin, pero nosotros lo modificamos para nuestro capítulo y ahora ya sabemos exactamente que acá está, tenemos una ATPasa parecida a la que está en la mitocondria, pero en este caso es bombea protones. Y al bombear protones aquí y acá también, eso es activado por un sensor de luz que está en los cloroplastos. Las únicas células con cloroplastos en la epidermis son las células oclusivas, las células guardianas. Entonces, más que una medición del CO2 que planteamos en los primeros esquemas, ahora tenemos ya un receptor específico que da señal para el bombeo de protones y se abren los canales de potasio. El potasio es un compuesto osmóticamente activo, coeficiente de reflexión 1, o sea, aumenta el potasio, baja el potencial osmótico y entra agua. Aumenta el potasio, entra agua y los estomas se abren. Y está encerrado también los canales de salida de potasio. Y en compensación entran también algunos aniones, calcio puede ser. Ahora, nótese que esto se llama una especie de electroosmosis. ¿Recuerdan lo que era la osmosis? Bastián, ¿me puede decir lo que era la osmosis? Difusión en movimiento de agua. Bastián Acuña. Ya, pues hay que prender los micrófonos rápido. La pregunta es ¿qué es la osmosis? Y rápidamente, Bastián, dale. Dale, Bastián. Sin miedo. La pregunta es ¿qué es la osmosis? Bastián. Membrana. Ya. Y debido a una diferencia de concentración, ¿no? Ya, ok. Electroosmosis no es diferencia de concentración, es diferencia de potencial eléctrico. Y para neutralizar la diferencia eléctrica, también se produce movimiento. En este caso se bombean protones para afuera y para compensar entrada de carga, salida de carga positiva, entran cargas positivas. Ahora, los protones no son osmóticamente activos, no bajan el potencial osmótico, el potasio sí. Entonces, así lo hace. Y bueno, cuando llega el caso del cierre automático, llega el ABA, que es producido por las raíces, receptores de esta hormona, el ácido abscísico, ¿no? Llegan estos receptores de membrana que hacen que se abren los canales de calcio, se cierra la entrada de los potasios y al revés se abren los que estaban cerrados, se abren. Aquí hay segundo mensajero, esto está también regulado por los niveles de calcio que hay dentro de la célula. Al aumentar el nivel de calcio, porque entra el calcio, se sueltan los protones. Entonces, tenemos el mecanismo ahora, ya lo conocemos a nivel molecular, lo que lo hace mucho más interesante, pero siempre es bueno tener este esquema, ¿no? Que finalmente hay 2 ciclos de retroalimentación, aunque ahora sabemos más a nivel molecular. Bueno, vemos que había que la luz era uno de los factores que estimulaba la apertura y cierre. Y esto es la luz. Perdona, ¿qué le pregunto ahora? ¿Alguien, un voluntario? Que prenda su micrófono. Simple, la pregunta es simple. Camila, no me he contestado, creo, sé que préndelo tú. Camila Fredes. Ya, profe. Ya. ¿Qué es la luz? Mira, la pregunta es fácil. Pero no apague el micrófono, déjalo encendido nomás. Camila. ¿Qué es la luz? La luz es... no sé cómo tendrías que preguntarme, ¿me voy a hablar de fotones o de qué más vamos a hablar? ¿En qué teoría? ¿En teoría cinética o en teoría cuántica?
o en teoría termodinámica. Ya, que sea en la teoría cuántica. La teoría cuántica. No sé, profe. Es el origen ondulatorio de la luz, esas cosas, ¿no? ¿Has escuchado de la longitud de onda? No vimos eso en física, profe. ¿Ah? No vimos eso en física. Sí, pero lo ven en la tele todo el tiempo, po. No, pero no nos lo han pasado en la U. Esa materia de luz Pero nunca los la vimos. fotones, ¿no hablaron de fotones? No. O sea, obviamente la paquetes de luz está energía compuesta por discretos. fotones, pero no lo hemos visto en la U. Y bueno, pero en la vida sí, po. En la vida sí lo han visto. ¿Y en Algunos. química no vieron ustedes niveles discretos de energía, orbitales eléctricos? Vimos orbitales, creo, pero no nos hablaron sí de los niveles discretos de energía. Eso Claro, igual de repente. pero los orbitales son de nivel discreto de energía por definición y están dentro de teoría cuántica. Bueno, sigamos en el mismo contexto. Bueno, la gracia es que las ondas de radio, las ondas estelares, las ondas de microondas, la onda larga, onda corta de las radios, la onda de televisión, hasta las energías moleculares, la onda, el rayos X, rayos gamma, en fin, todos están en el mismo espectro electromagnético. ¿Término que conocía, Camilo? ¿Espectro electromagnético? ¿Camilo o Camila? Cualquiera de los dos. Espectro Yo no sé. electromagnético. Sí. Es esa. Camilo dice sí. Es un esquema que muestra los diferentes tipos de ondas electromagnéticas y cómo varían de acuerdo a sus longitudes de onda y a sus frecuencias. Ok. Justamente, eso es, y sigamos con eso, Camila. Y dentro del espectro electromagnético, la luz visible va entre 400 y 700 nanómetros. Lo que vemos nosotros, lo que nuestros sensores de luz, que nosotros consideran los bastones y no sé cuántas otras cosas más, ven entre 400 y 700 nanómetros. Esto está en micrometros, pero en nanómetros son 400, 700. Y las plantas, y ahí está la luz visible, o sea, por ejemplo, cerca de los 400 está el azul. El verde está como en los 550, el amarillo está por acá. Y luego está el rojo, que está cerca entre los 600 y 700. Más arriba está el infrarrojo, que no lo vemos, y más abajo de los 400 está el ultravioleta. Y mientras más chica la longitud de onda, mayor es la frecuencia y mayor es la penetración, pero las distancias que recorre son más cortas. Los rayos X están mucho más allá. Y para el otro lado, después del infrarrojo, están las ondas estelares, ondas de radios, en fin, mucho más lejos. Bueno, lo interesante es que todo el espectro electromagnético tiene el mismo comportamiento. Puede ser, los fotones pueden ser absorbidos, reflejados o transmitidos. Absorbido, por ejemplo, que los absorbe, recuerden que estamos hablando de energía, lo absorben pigmentos. ¿Qué es un pigmento? Una molécula que captura, se excita con los fotones. Al recibir fotones pasan, pueden cambiar de configuración, pueden recibir electrones adicionales, en fin, tienen cambios en sus moléculas. Esa es la absorción de esa energía en términos de fotones. Los que son reflejados son que llegan y se rebotan, la luz que se refleja, y las transmitidas es que pasan de largo. Entonces, lo interesante es que las plantas son verdes porque las plantas no absorben el verde, o muy poco lo hacen. Entonces, es más bien o transmitido o reflejado. Pero el rojo y el azul se lo comen todo, casi todo. Lo absorben, quiero decir. Ya. Entonces, tenemos ese primer efecto, ¿no? De que la radiación ultravioleta te de más energía, también va a calentar más la hoja, si te crees tú por ese lado, mientras que el infrarrojo un poco menos. Lo otro es que estamos hablando de los estomas, pero también hay que hablar de la capa límite, es lo que rodea la hoja. El experimento que les hice yo para demostrarle que la hoja se enfriaba,
Era tomar una superficie de lavamano, por ejemplo, y humedecerla. Tengo agua acá, no voy a la gotearme hoy día. Y está a temperatura estable, pero si yo soplo un poquito, se enfría. Y leí la explicación, nos fuimos por la teoría cinética en este caso, y dijimos, bueno, las moléculas que más calientes son las que se evaporan, las que quedan son las más frías, y entonces el cuerpo se enfría. Bueno, pero eso es porque el viento remueve esta capa más de aire más estable, en donde se parece mucho a lo que está dentro de la cavidad automática, dentro de la hoja. Nuestra ropa nos permite mantener una capa, esto mismo que es una capa límite, nuestro pelo, nuestra barba, yo me afeito, me da frío. Tengo acostumbrado a tener una capa límite gruesa. Ahora, esta capa límite cambia con la forma de la hoja, cambia con la velocidad del viento, en fin, y uno se puede imaginar capas límites pequeñitas, por ejemplo, una hoja muy angosta, o con muy poco viento. Si aumenta el viento, la capa límite se achica. Si hay poco viento, la capa límite es grande. El gradiente de potencial hídrico que hay entre la cavidad automática y el aire externo es mayor mientras más grande sea la capa límite. Una hoja más grande va a, en principio, tener un mayor capa límite y la transpiración va a ser más lenta. Una hoja más pequeña transpira más, si los tomas están igual abiertos, por supuesto. A veces puede ser contraintuitivo eso, pero digamos que sí. Bueno, y recuerden que en la clase pasada nosotros llegamos a este esquema en que dijimos, mira, al final lo importante es la diferencia de presión de vapor. Se los dije, ¿no? Camilo. Camilo Ulloa. O Camila Fredes. No, la Camila no sabe porque no vino. Ya pues, Camilo. Profe, perdón, no escuché la pregunta. La última clase no vimos este gráfico. Terminamos con un gráfico como este, que dijimos presión parcial de vapor de agua y temperatura, y veíamos que lo que era la humedad relativa era la presión parcial de vapor de agua actual partido por la desaturación. Ya, profe, la verdad es que la clase pasada, cuando empezó con el tema de las fórmulas y un montón de fórmulas, yo me perdí completamente. Chuta, estamos mal entonces. Pero, Sí. ya, ¿dónde estará acá? No tengo la forma de escribir, ¿eh? En esta opción no tengo la opción de... Ya, no puedo. Ya, pero sí puedo hacerlo con esta cosa de acá. Pero, o sea, esto es un La humedad gráfico relativa, de temperatura a presión, claro, ¿ya? ¿Y cuál pero sería la pregunta? presión parcial de vapor de agua. Ujú. Y dijimos que era la humedad relativa, voy a escribirlo así nomás, humedad relativa. Dijimos que era P, la presión parcial actual, partido por la saturación, que es el P0. Y bueno, para que sea el porcentaje lo multiplica por 100. Eso es, uno sabe que sí es Ya, sí, porcentaje. sí, me acuerdo, ¿Sí? me acuerdo. Ya, ok. Entonces dijimos, mira, si seguimos, no quiero rayarme, pasarme el láser ahora. Si seguimos esta línea que representa la humedad, la presión parcial de saturación, porque es siempre 100, ¿no? En la medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión parcial de saturación. ¿Cuánto es el vapor de agua que puedo tener en el aire? Y entonces, y le dije, bueno, y todos escuchamos en la televisión que la humedad relativa está alta, está baja, en fin, tenemos esos números. Antes nos daban el número exacto, ¿no? ¿Cuánto es la humedad relativa que hay ahora? Debe estar como en un 60%. Y si está lloviendo, puede estar en un 80, 90. Si está con neblina, podemos estar muy cerca del 100%. Pero eso sirve para la planta, para entender qué está pasando, para explicar un término de potenciales hídricos. Y la respuesta es poco. Si no sabes la temperatura, ese valor no te dice nada. Al final, la planta se mueve por diferencia de potencial hídrico y en fase de vapor por diferencia de presión parcial de vapor de agua. Entonces, en rigor, lo que importa es el delta, la diferencia que hay entre el máximo y el actual. Y el P0, que es el de saturación, es el que está dentro de la cavidad subestomática. Dentro de la hoja, por debajo del estoma,
el aire está saturado o muy cerca de la saturación. Estamos en P0. Y el aire, que normalmente está a 90, 80% de humedad relativa, está insaturado. Si fuera a ver a 50% de humedad relativa, bueno, y estamos vamos a ver la temperatura, estamos a 30 grados, cosa rara, por aquí, bueno, no sé, acá, a 25 grados. Dentro de la cavidad, en el aire, habrían, no sé, 1,8 kilopascales, y en el cavidad automática habrían como 3 kilopascales. O sea, tengo un delta de 1,2 kilopascales. Y es el gradiente potencial hídrico, en este caso de presión parcial de vapor de agua, que va a explicar la velocidad de transpiración. Si están los tomas abiertos, eso manda. Ahora, si yo de 25 me paso a 10 grados la hoja y el aire, mi delta es la mitad. O sea, mi transpiración va a ser la mitad. Y al revés, de 25 paso a 35, 40 grados, mi delta va a ser mucho mayor. 2 veces o 3 veces la transpiración. Y lo interesante acá, ahora paso de nuevo al pluma, es que la transpiración se usa la letra E porque va por transpiración, pero en fin, E es dPV por la conductancia al vapor de agua, que se usa la letra G. G no es gravedad en este caso, G es la apertura estomática. ¿Ya? Recuerden eso, G, anótenla ahí, G, apertura estomática. Entonces, la transpiración va a depender del dPV, de la diferencia que hay entre la cavidad estomática y el aire, y la apertura estomática. Si los tomas están cerrados, la conductancia es 0. Por tanto, la transpiración es 0. No importa cuán seco esté el aire, la planta no transpira. No sé que la conductancia es 0, ¿no? Ahora, si el dPV es 0, y aunque estén abiertos los tomas, la planta no transpira. Tiene que estar, a ver, dPV, hay diferencia de presión parcial de vapor de agua mayor que 0, y tiene que estar los tomas abiertos, tiene que algo de conductancia automática. Recién vimos unas plantas que cerraban sus tomas en el día, las plantas CAM. Bueno, esas en el día, su conductancia es 0, por tanto no transpiran en el día. Ah, los cactus no transpiran en el día. En la noche lo hacen. Ah, pero lo hacen con una temperatura mucho más baja, así que su dPV, aunque tengan las tomas abiertas, lo hacen con un dPV muy pequeñito. Ya puedo entender por qué las plantas CAM, o sea, los cactáceas, las bromeliáceas, como las puyas, por ejemplo, también, o las piñas, funcionan como plantas muy eficientes en ambiente con poca agua. Acá está muy poca agua. Porque ahora se toma cuando hay poco dPV. Estamos cerca de... Nos quedan 15 minutos ya. Si avanzamos un poco más allá. Acá hay otras figuras más que muestran cómo cambia en este caso la temperatura, pero que el efecto del viento y efectos del viento siempre sobre la capa límite, cómo se remueve esa capa de aire que está cerca de la hoja. Y lo que se está graficando acá, el 0 es la diferencia entre la temperatura de la hoja menos la del aire. Si cuando está en 0, la hoja y el aire tienen la misma temperatura. Lo interesante es que por debajo de los 30 grados, la hoja siempre está más caliente que el aire. Mientras menos viento, mucho más caliente. Cuando aumenta el viento, la hoja se enfría, pero todavía puede estar hasta 3 grados. Nótese que a 15 grados, si no hay viento, a 15 grados del aire, yo puedo tener más 9, o sea, 24, ¿sí? 15 más 9, 26, más 24. Si tengo 10 grados en el aire, la hoja está, bueno, más 9 más 10. Dije, 10 grados más 10 son 20. Si tengo 25 grados, ya estoy más 6, estoy casi llegando a los 30. Pero pasado de esta temperatura de 35, se me va al revés. Si llego a los 40, la hoja está menos 6, 34 grados. ¿Profe? Pero, ¿por qué tenemos 3 líneas igual que en el gráfico Porque anterior? son 3 velocidades de viento.
millas por hora. Está en Ah, ya. con más viento, con menos viento. Eso este es el efecto del viento. El viento disipa la capa límite, por lo tanto, hace que se enfríe más rápido la hoja o se caliente más rápidamente. Pero lo interesante es que con capa límite, la hoja puede estar más caliente o más fría que el ambiente. Y en rigor ya se dieron cuenta que yo puedo cambiar desde 10 hasta 40 grados y la hoja está más o menos entre 20 y 30 grados. Cerca de los 25. Y no va a ser sorpresa para ustedes que los 25 grados es la temperatura óptima de la fotosíntesis. Así que las plantas termorregulan. Los dinosaurios no termorregulan, son fríos. Algunos dicen que han sangre caliente. Son las gallinas calientes, en fin. Los lagartos termorregulan. ¿Usted sabe, sí o no? Los lagartos son de sangre fría en principio. No termorregulan. Pero se calientan con el ambiente. Así que termorregulan activamente con el ejercicio. Las abejas termorregulan, ellas mueven sus alitas y pueden aumentar la temperatura porque aumenta su energía corporal. Lo hacen como nosotros, pero termorregulan, ¿no? Dentro de un rango. Bueno, las plantas no son una caja negra. Pueden termorregular dentro de estos rangos. Y lo hacen con la transpiración. Solo quería mostrar el efecto del viento adicional. Ya, ahí es nuestro ejemplo. Bueno, sí, 10 minutos puedo. Entonces, vamos a llegar a cómo ocurre la transpiración y no sé qué lo dijo al principio, que era mantiene el movimiento de agua a través del xilema. Bueno, lo que sabemos nosotros es que el agua viene del suelo, pasa por el xilema y sale por las hojas en principio. Y vamos a ver entonces la subida de la savia. Y hay toda una explicación. El agua puede subir por capilaridad. Es una buena pregunta. Hay forma de medirlo. Mientras menor el radio de este tubo, este capilar, este radio está muy relacionado con el agua que sube, genera un menisco, si uno sabe el ángulo, bla, 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 termina que la altura depende de un montón de cosas, que al final el vidrio y el xilema es lo mismo. Dejémoslo así nomás, que la altura que alcanza es inversamente proporcional al radio del capilar. Mientras menor el radio, más altura alcanza. Y si uno, no voy a entrar a este detalle, pero si uno mira el tamaño de los vasos que por donde conducen, de las traqueideas o de los vasos están como por acá, explicaría la subida de, no sé, pues de 1 a 1,5 centímetros, muy poquito. Pero la importancia de la tensión de esta absorción, de este efecto de capilaridad, está más bien para entender que el agua, mientras más pequeño el radio, con más fuerza retenido en la pared celular. Así que capilaridad se desecha porque para que haya capilaridad se requiere que un tubo sea continuo y no hay ningún tubo continuo dentro de la planta. Quizás uno puede explicar la hidratación de celulosa, la hidratación de suelo por efecto de capilaridad, pero no es la capilaridad la solución. Esto está impecable en la matemática, pero no nos da los números. Entonces uno mira ahora los vasos, aquí está el xilema, mira los vasos cinemáticos, mira que además tiene estas perforaciones y todas estas cositas más, y esto es una madera de, ¿qué será? En cuarenquima, ¿de qué? Para que no alcance a mirarlo. Y uno mira que adentro tenemos, los vasos conductores son o traqueideas o vasos cinemáticos, ¿no? Y los vasos además tienen estas placas perforadas. Además, no son continuos. Y tienen también crecimiento secundario. Ya también lo vimos en la primera clase. Y el agua se conduce por acá. Ya sabemos que mientras menor es el radio, con más fuerza se retiene, pero hay una relación también, mientras menor el radio, mayor la tensión que pueden aguantar. Pero mientras menor el radio, menos agua pueden conducir. Menos en forma cuadrática. No es lineal, es cuadrática. Entonces uno mirando el vaso, aquí viendo la traqueidea, en el vaso ve que es pura pared celular, ¿no? Cuando está funcional no tiene células, solo hay agua acá adentro, y hay estas conexiones con las células vecinas, en principio, que puede haber intercambio de agua para el lado. Y en estas punteaduras que uno ve acá, uno puede encontrarse con estas punteaduras rebordeadas,
que tienen esta forma, ¿las vieron ustedes en botánica? ¿A quién le pregunto? ¿A Valentina? ¿Se acuerda de las punteras bordeadas? Pit Connection, punteras bordeadas, tienen que ser el nombre. No, profesor, no me recuerdo. Ya. Pero es la pared de entre dos células, ¿no es cierto? Que se formó, ya sabemos que esto fue como una plasmodesmo, pero esto es entre dos células del xilema, y en donde la pared primaria, que quedó muy débil al principio, quedó una lentejita de pared, luego solamente mucha fibra, y bueno, luego la pared secundaria hizo este reborde. Ahora, lo interesante es que esto funciona como válvula de seguridad. Cuando las presiones son iguales para ambos lados, el agua puede pasar a través de estas perforaciones. Pero si por algún motivo esto está bajo tensión, se llega a cortar la columna de agua, inmediatamente el tonus, así se llama esta cosa, toro, ¿ya? Se bloquea, sella el paso, y evita que las burbujas de aire se expandan y te llenen todo el sistema del xilema, todo el sistema vascular. Entonces, tenemos un sistema de aseguramiento de mantener las presiones dentro de los vasos cinemáticos. Si pierdes el vaso porque se llenó de aire, ya no puede conducir agua y es muy caro. Se requiere mucho carbono, hacer mucha fotosíntesis para hacer nuevos vasos. Entonces, este es un punto que es interesante. Y lo otro que uno tiene que mirar es la anatomía de la raíz, por donde va a entrar el agua, y esto también ustedes ya lo conocen. Después vamos a entrar de los otros detalles, centro esencia, en fin, acá está la línea celular que da origen a endodermis, para adentro está el xilema, el floema, en fin, aquí está la corteza y la epidermis, y tenemos que preguntarnos por dónde entra el agua va a entrar por están los pelos radiculares ya formados, en principio, más hacia abajo, el cambium todavía no está desarrollado, está como procambium, quizás primero el floema se desarrolla y madura más tempranamente hacia la punta, está llevando el azúcar hacia la zona de crecimiento, y el floema tiene que elongarse la célula y después pierde el contenido, así que eso madura más tardíamente. Y cuando uno mira un corte ahora, a través de la raíz en esa zona, y nos tenemos que preocupar particularmente esta parte acá que es el endodermis. El endodermis está en la famosa banda de Caspari, que ¿a qué le pregunto? Catherine Flores no me ha contestado. Dale, Katy. ¿Cuál era la pregunta, profe? Que me hable del endodermis de la banda Caspari. Endodermis, tejido, ¿es un tejido? ¿A eso se refiere? Sí, ¿recuerdan la endodermis? ¿La vieron, no es cierto? Sí, recuerdo que habían varias, así como epidermis, exodermis y endodermis, que debe ser la capa interna, o sea, más interna. Sí, es una capa que rodea la hoja, a la raíz, perdón, y que tiene una banda de Caspari, que se llama así porque toda la pared está lignificada con lignina o con cera, está sellada, y la única forma de pasar de adentro hacia afuera es a través de células. Entonces, por eso endodermis es súper fundamental. Sin endodermis, el agua se pasaría por las paredes celulares adentro o hacia afuera, pero con la endodermis, el intercambio de nutrientes y de agua ocurre solo a través de membrana. Fíjate que es importante. Esto es separar adentro y de afuera. Por fuera del endodermis tenemos la corteza y la epidermis, pero la epidermis está lleno de hoyos. Y también la corteza. Bueno, esta endodermis es súper importante en toda la explicación que vamos a dar a continuación. Aquí tenemos ejemplo, aquí está el endodermis con sellado 4 a los 6 lados. Piensen en una pared de ladrillo. El cemento sería el sello que estaría alrededor de los 4 costados, y el agua podría pasar a través del ladrillo, pero pasando membrana, ¿no? Tiene que pasar células. Entonces el agua puede entrar por un pelo radicular, irse célula, pasando por plasmodesmo hasta llegar a la endodermis, y ahí estacionada, tiene que meterse a la célula. Recuerden que hay plasmodesmo solo entre células hermanas, células hijas, ¿no? Y la endodermis es una línea celular que viene desde el meristema, así que esta no tiene plasmodesmo, la única forma tiene que pasar membrana.
Y la otra vía, que es muy importante, vamos a discutirlo en otra clase probablemente, es la vía apoplástica por espacios celulares, va pared por pared, en fin, hasta llegar al endodermis y otra vez tiene que pasar por membrana. Aquí vamos a discutir cuál es el rol de los pelos radiculares para la absorción de agua, lo vamos a ver en la próxima clase, versus las vías apoplásticas. Para mí las vías apoplásticas son muy importantes, porque cuando hay poca agua en el suelo, los pelos radiculares han perdido mucho volumen y este movimiento es muy lento, mientras que las vías apoplásticas, cuando hay mucha agua, el agua entra rápidamente por acá. Así que para mí tiene mucha ventaja esta vía. Bueno, el agua se mueve en el suelo, entra a la raíz y finalmente llega al endodermis. Ojo que en el suelo, acá están los meniscos, recuerden que hablamos de los capilares, los efectos capilares. Mientras más chicos los meniscos, más pronunciados los meniscos, el agua retenía con más fuerza. Aquí se puede mover en forma líquida y también podría evaporarse y condensarse al otro lado. También es una forma de moverse el agua en el suelo, pero eso es más lento. Así que mientras más seco esté el suelo, más lento es el movimiento de agua. El suelo está compuesto de distintos tipos de tamaño de partículas, ¿no? Ustedes saben que hay arenas, limos, arcillas, ¿no? Eso creo que también lo hemos mencionado. Y las arcillas son las partículas, el diámetro, son las más finas. Luego sigue el limo, luego las arenas. Y uno, sin entrar mucho detalle acá, uno podría decir, mira, acá tengo, esto es tipo de suelo, sand es de arena, clay es arcilla, silt es limo, el limo es una partícula entre medio entre arcilla y arena, y loam significa franco. Franco tiene de las tres cosas, pero un franco arenoso tiene de los tres, pero mucha arena, y un franco arcilloso de los tres, pero mucha arcilla. Se dan cuenta que vamos desde muchas partículas muy chiquititas a partículas mucho más gruesas. Poros pequeñitos, poros mucho más grandes. Y acá está el volumen de agua que puede retener la planta. Esta es clásica pregunta de prueba, así que vayan pensándola. Y uno es lo mismo, dos formas de expresar lo mismo contenido de agua. Y uno en general dice, arriba tengo capacidad de campo, que equivale a ese potencial hídrico, con el máximo de agua que puede tener ese suelo. Esto se logra cuando el suelo lo riega y deja caer la última gota. Ese es el contenido de agua y ese es el potencial hídrico de ese suelo. Bueno, un suelo arcilloso, cuando deja de gotear, tiene como, no sé, 40 gramos de agua en 100 gramos de suelo. Eso sería 40%. O en volumen, 40 centímetros cúbicos de agua en 100 centímetros cúbicos de suelo. Bueno, fíjense que hasta llegar a franco limoso, estamos con tiene de todo, pero estamos cerca de 40% de agua en 100 gramos de suelo. Y luego, cuando empieza a aumentar la arcilla, o sea, poros grandes, cae y el suelo ya no puede retener agua. Y ese muy arenoso, queda 8 gramos de agua en 100 gramos de suelo, máximo. Por eso que uno tiene que cargar tantas veces cuando tiene arena en el jardín o en el macetero. Y acá abajo, esta línea acá abajo representa el contenido de agua en el punto de machitez permanente, el PMP le llaman, que equivale a un valor de menos 1,5 megapascales. Y el punto de machitez permanente, que también lo vimos en la clase pasada, como el diagrama de Hofer, decía, el punto de Pérez-Turgor, el punto de machitez permanente. En este caso, el menos 1,5 representa a un girasol, cuando pierde turgor es girasol. No importa en el suelo que esté, pierde turgor a menos 1,5 megapascales. Y bueno, y eso la arcilla representa algo así como 25 gramos de agua en 100 gramos de suelo, y en la arena representa algo así como 3 gramos de agua en 100 gramos de suelo. Lo interesante acá, y todo el agua que queda entre capacidad de campo y machitez permanente, se llama el agua disponible, y que el suelo con mayor agua disponible es el suelo franco. El suelo que tiene mezcla de las tres partículas, porque hace que los meniscos, que los hoyitos sean no tan chicos que sea el agua retenida con mucha fuerza, ni tan grande que el agua se pase largo. Podemos volver a esto en la próxima clase también. Insistiendo en el mismo punto, acá tengo capacidad de campo, con ese potencial hídrico muy cercano a cero, o sea, el agua retenida muy suavecito, y
punto de Michel permanente a menos 1,5 megapascales es cuando el girasol tiene turgor. Ahora, la planta en el desierto mía puede llegar a menos 10 megapascales también, o sea, pero esto representa bastante bien en las herbáceas. Y esto aquí está el potencial hídrico, está en la escala logarítmica, por eso acá está el menos 1,5, acá está el menos 0,03 megapascales, capacidad de campo, Michel permanente, y acá está la conductancia hidráulica. ¿Con qué velocidad? ¿Cómo se conduce el agua en el suelo? Si es más rápido, hay más conductividad hidráulica, o menos conductividad hidráulica, hay menos. Está en metros por hora por kilopascales, la unidad es casi da lo mismo en este momento, pero lo que quiero que cuenten acá, ¿cuántos órdenes de magnitud hay entre este punto y este punto? Imagino que saben lo que es orden de magnitud, yo voy a decirle que hay 1, 2, al menos 3 órdenes de magnitud de diferencia. Está otra vez en la escala logarítmica, 0, 1, 1, 10. Valeria, ¿usted sabe lo que es un orden de magnitud? Valeria Bravo, ¿a quién le contestar rápido? Ya son la 1, por eso me quedan un par de diapositivas que quiero terminar. Pero Valeria, ¿o quién quiere contestar? Caterina, ¿ya? ¿Lo que es qué, profe? Disculpe, no Un escuché. orden, yo dije ahí tengo 3 órdenes de magnitud de diferencia entre la velocidad con que el agua se mueve en capacidad de campo, o sea, cuando está bien regado el suelo, a cuando se mueve cerca de manchete permanente. Cerca del límite a punto de que se pierda turgor tu planta en tu jardín. Entonces la pregunta es, ¿a qué le llamamos órdenes de magnitud? Es 3 órdenes de magnitud mayor. Necesito a 3 personas que activen su micrófono. Va a ser una pregunta simple. Cuando uno habla de orden de magnitud, por ejemplo, ¿cuántas veces más gana el más rico con respecto al más pobre en Chile? El índice Gini, lo han escuchado, ¿no? Comparado con otros países. Es un orden de magnitud, entre 1 y 40 veces más, ¿no? El que gana el sueldo mínimo con respecto al que gana más. O lo que gana el 1% más rico de Chile, en fin. Catherine, tú vas a hacer esta velocidad de conducción de agua en el suelo, ¿ya? Y tú te vamos a pagar, perdón, aquí va a ser ya la Camila tiene, pobrecita, vamos a pagar el sueldo mínimo. La Camila, cuando hay poca agua en el suelo, cuando el potencial hídrico en el suelo está en menos 1,5 megapascales, tú, Camila, vaya a ganar 10.000 pesos a la hora, ¿te parece? La verdad que pagan 4, pero en fin, 10.000 pesos a la hora. Un orden de magnitud, que el Camilo ahora va a ganar 100.000 pesos a la hora. Camilo ganará 10, un orden de magnitud, Camilo 100.000 pesos a la hora. La Catherine va a ganar 2 órdenes de magnitud. Bueno, 1 billón de pesos a la hora. Vos. Diego va a ganar 3 órdenes de magnitud. 10 millones de pesos a la hora. Entre Camila, que gana 10.000, y Diego, que gana 10 millones de pesos a la hora, hay 3 órdenes de magnitud. Esa es la diferencia en la conductancia hidráulica en el suelo. O sea, cuando cae poca agua en el suelo, el agua se mueve muy lentamente. Cuando está en capacidad de campo, el agua se mueve muy rápidamente. ¿Se entiende la diferencia? Eso se llama orden de magnitud. ¿Ya? Diego gana y harta plata, ¿eh? Camila reclama. Pero esos son 3 órdenes de magnitud solamente, ¿eh? De Camila a Camilo, de pasar 10.000 a 100.000, hay un orden de magnitud. A 1 millón, 2 órdenes, y a 10 millones, 3 órdenes de magnitud. Ya. Vamos a quedar acá y volvemos la próxima clase. Nos enganchamos aquí para revisar lo que es la teoría tenso-transperatoria. La tenemos que retomar de todas maneras la próxima clase. ¿Les parece? Y no he tomado la asistencia, me di cuenta. Así que vamos a ver si están vivos, están activos. A la cuenta de 1, 2, 3, el símbolo que ustedes quieren colocar de actividad. Ya, a la cuenta de 3, ¿eh? Ya. Vi que el Diego no estaba, gana mucho, se fue a almorzar. Ya. Las vacaciones. Nada de vacaciones. Ya, voy a avisarle cuando nuevo. ¿Qué significa ese símbolo, Nicole, que aprendiste?
Ya. Era la bandera de Japón, profe. Ah, ya. Ah, perdón, había más alumnos allá abajo ya. Entonces voy a decirle cuándo. Un momento. Hay 4 por 4, hay 15 alumnos, ¿eh? O sea, 15 contactos. A la cuenta de 1. ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Acá está. A la cuenta de 1, 2 y 3. Chuta. ¿Ya? ¿Activaron o no? Aquí está. Nuevo, ya, listo. Entonces, no sé si ustedes están viendo, pero esto fue lo que se ve. ¿Ven la foto, no? Tiene puesto el PowerPoint. Ah, ¿no ven la foto? ¿No ven la pantalla? Ya. Dejo compartir y comparto la pantalla. ¿Ahora la ven?